¿Puede una sola noche cambiar irremediablemente el destino de un país sin que la mayoría siquiera lo sospeche? La noche del 3 de enero de 2026, Ouagadougou respiraba una calma engañosa. Las calles, silenciosas, disimulaban el pulso real de la ciudad. Bajo esa quietud, los hilos del futuro se tensaban al límite. Cada farola proyectaba una sombra alargada, y la brisa nocturna apenas movía el polvo, como si la ciudad misma contuviera el aliento. En las terrazas cerradas, los últimos transeúntes aceleraban el paso, ignorando que bajo sus pies se tejía el destino nacional. En las sombras, una operación clandestina aguardaba el momento exacto. Todo estaba preparado. Un equipo sincronizado, tareas claras y un objetivo que iba más allá de eliminar a un líder. El verdadero propósito era desestabilizar el corazón mismo del Estado. Esta no era la primera vez en la historia de África Occidental que una conspiración de tal envergadura se gestaba en la penumbra. Basta recordar el golpe de Estado en Malí en el año 2021, cuando la destitución de un presidente desató una ola de inseguridad y cambios imprevisibles, cuyas repercusiones aún se sienten en la región. Lo más perturbador era que la amenaza no se anunciaba con estruendo, sino que se deslizaba en el silencio. La calma tensa recorría los pasillos del poder, mientras el peligro acechaba invisible, sin rostro ni advertencia. Como en el golpe de Estado que sacudió a Turquía en el año 2016, donde la noche se volvió un campo de batalla silencioso antes de que los tanques salieran a la calle, aquí la amenaza se tejía en susurros y miradas elusivas. Un solo error, una vigilancia insuficiente o una reacción tardía podría haber cambiado para siempre el rumbo de Burkina Faso. Aquí no solo estaba en juego la vida de una figura clave. La estabilidad política, la confianza social, la paz y el porvenir de millones pendían de un hilo. Imagina que en una sola noche, como ocurrió en Chile en 1973, el país entero despierte a una nueva realidad, donde lo que era seguro y cotidiano se desmorona en cuestión de horas, dejando a la población sumida en el desconcierto. ¿Cómo pudo un país acercarse tanto al desastre sin que sonara ninguna alarma? ¿Por qué este peligro se ocultaba en la sombra y no en los titulares? Ahora exploraremos el contexto que preparó el terreno para esta noche decisiva, y cómo tensiones acumuladas hicieron posible un golpe tan silencioso como letal. La historia enseña que ningún gran cambio ocurre de la nada. Siempre hay señales ignoradas, resentimientos acumulados y grietas en el tejido social que, tarde o temprano, se convierten en abismos. Para entender la magnitud de lo ocurrido, debemos revisar primero el clima político y social que precedió la noche del intento de golpe. Solo así podremos captar cómo se gestó una amenaza capaz de poner en vilo a toda una nación. Es como si la sociedad fuera un lago en calma, pero bajo la superficie, las corrientes ocultas se arremolinaran, preparándose para desatarse con fuerza inesperada. Bajo la superficie apacible de la capital, se tejía una red invisible de conspiraciones. Nadie en Ouagadougou intuía que la noche del 3 de enero de 2026 marcaría un antes y un después para Burkina Faso. Los rumores de intriga siempre parecían lejanos, pero esta vez la amenaza era real, letal y acechaba en silencio. Como sucedió en el fallido golpe de Estado en Venezuela en 1992, donde los conspiradores se movían en las sombras mientras la ciudad parecía dormir, aquí la calma era solo una fachada. Ibrahim Traoré, presidente y baluarte de la estabilidad nacional, se encontraba en el ojo de un huracán. Su imagen, símbolo de esperanza para millones, ocultaba la vulnerabilidad que solo unos pocos podían imaginar. Los conspiradores habían convertido su eliminación en el primer acto de un plan más siniestro: desmantelar cada nivel del poder político y sembrar la confusión total en el país. Dentro del gobierno, la presión era insoportable. Los funcionarios, apenas informados de fragmentos del peligro, se debatían entre actuar de inmediato y arriesgar un fracaso devastador, o esperar y arriesgarse a perderlo todo. Cada segundo de indecisión pesaba como una sentencia.
Ya no se trataba solo de proteger a un hombre, sino de preservar la integridad del Estado y la confianza de un pueblo entero. La historia está llena de momentos en los que la parálisis burocrática ha tenido consecuencias fatales, como sucedió en el colapso de la Unión Soviética, donde la falta de decisión aceleró la caída de un sistema entero. La operación enemiga había sido planeada con una exactitud escalofriante. Se utilizaron tecnologías avanzadas para interceptar mensajes, y cada rol había sido asignado a agentes expertos en sigilo y manipulación. Todo movimiento era calculado, cada contacto estaba vigilado. El margen para el error era nulo. Una serie de ataques sincronizados buscaba decapitar la estructura de poder desde sus raíces. Esta táctica recuerda al golpe de Estado de 1981 en España, donde la coordinación extrema de los golpistas casi logra poner en jaque a toda la democracia española en una sola noche. Lo más perturbador era la calma en las calles. No había disturbios, ni rumores en los mercados. El peligro se ocultaba en el mutismo sospechoso que precede a la desgracia. Los enemigos no atacaban con estrépito, sino con la quietud engañosa que anestesiaba a la ciudad. La vida seguía, ajena al abismo que se abría bajo sus pasos. Como en el golpe de Estado en Guinea en 2008, donde la población solo se enteró de lo ocurrido al amanecer, la rutina fue el mejor disfraz para el caos inminente. Las consecuencias de un éxito conspirador serían devastadoras. Si el plan resultaba, en solo unas horas, el gobierno perdería el control del Estado, y la población despertaría en un país irreconocible, dominado por el miedo y la incertidumbre. Sin embargo, si las autoridades lograban reaccionar con la rapidez y coordinación necesarias, todavía había esperanza de evitar el colapso y reforzar la unidad nacional. Este dilema es similar al que enfrentó Costa de Marfil en 2002, cuando un intento de golpe fue contenido en el último momento, evitando una guerra civil total, pero dejando cicatrices profundas en la sociedad. En este tablero de estrategias, cada decisión pesaba más que la anterior. Mientras los conspiradores afinaban sus tácticas, las fuerzas leales cerraban filas en torno a Traoré y a los pilares de la República. La tensión era palpable en cada despacho, en cada sala de crisis, en cada intercambio furtivo de información. El margen de error se reducía con cada minuto que pasaba. Un solo descuido podía significar la pérdida de todo por lo que se había luchado durante décadas. El escenario estaba dispuesto. La batalla entre las sombras y la vigilancia apenas comenzaba. En la penumbra de esa noche decisiva, el futuro de Burkina Faso dependía de la rapidez, el coraje y la inteligencia de sus líderes. Todo podía cambiar en un instante. Como en el caso del intento de golpe en Gabón en 2019, donde una reacción rápida del presidente evitó una crisis nacional, aquí la velocidad y la precisión eran vitales. Ambos bandos ya han movido sus primeras piezas. Ahora solo queda una pregunta decisiva. ¿Cómo responderán las autoridades ante la embestida de la conspiración? Pronto se sabrá hasta dónde están dispuestos a llegar para salvar a su nación. La historia juzga con dureza a quienes dudan en momentos críticos, como lo demuestra el destino de Salvador Allende en Chile, quien hasta el último instante intentó mantener la calma, mientras la tormenta se desataba a su alrededor. Mientras la madrugada se profundiza, las líneas entre aliados y enemigos se difuminan. La respuesta de las autoridades decidirá el rumbo de la nación y el destino de millones. En contextos similares, como en Ucrania durante las primeras horas de la crisis de Crimea, la incapacidad para distinguir amigos de enemigos internos resultó fatal. Cada minuto pesaba como una sentencia. En la quietud nocturna de Ouagadougou, las autoridades burkinesas desplegaban una vigilancia implacable. Agentes camuflados en puntos estratégicos, interceptación total de comunicaciones y un rastreo obsesivo de cualquier anomalía. El objetivo era claro: encontrar el hilo oculto que tejía la conspiración antes de que el peligro se hiciera irreversible. Los servicios de inteligencia, atentos a cualquier señal, comenzaron a notar patrones sospechosos. Nada era fruto del azar.
Se interceptaron mensajes cifrados, conversaciones a medias, transmisiones interrumpidas en el instante justo. Pronto emergió la silueta de una red sofisticada, mucho más compleja de lo que los rumores sugerían. Lo que estaba en juego no era una simple revuelta, sino una amenaza existencial contra el corazón mismo del Estado. Los conspiradores actuaban con precisión de relojeros. Utilizaban dispositivos encriptados y cadenas de mensajeros cuidadosamente seleccionados. Cada paso era un cálculo, cada contacto, una apuesta. Había oficiales desilusionados, empresarios temerosos por sus intereses y agentes extranjeros vinculados a redes de desestabilización global. Nadie operaba solo. La coordinación era su mayor arma. En situaciones similares, como en el golpe de Estado en Tailandia en 2014, la implicación de actores extranjeros y la colaboración interna resultaron determinantes. La tensión en el centro de mando era palpable. Un solo movimiento en falso podía arruinar semanas de vigilancia, alertar a los conspiradores y empujarlos a desaparecer, o, peor aún, precipitar un golpe antes de tiempo. Pero esperar demasiado significaba perder la única oportunidad de detener la amenaza. Decidir cuándo actuar se volvió una cuestión de vida o muerte para la nación entera. En la práctica, los equipos de crisis suelen simular escenarios posibles, modelando resultados de actuar ahora o más tarde, como lo hacen los organismos de inteligencia israelíes ante amenazas inminentes. Fue entonces cuando un hallazgo inesperado lo cambió todo. Una grabación, obtenida en un canal secreto, en la que varios cabecillas discutían abiertamente la logística del golpe. El plan era audaz y monumental. No se trataba solo de eliminar a una figura clave, sino de tomar el control del aparato estatal en menos de 24 horas. La dimensión de la amenaza superaba cualquier temor previo. A modo de ejemplo, durante el intento de golpe en Turquía en 2016, los conspiradores planificaron tomar los principales centros de poder en menos de 12 horas, pero la filtración de información fue decisiva para frustrar sus planes. El descubrimiento desató una carrera frenética contra el tiempo. Se activaron unidades de élite, se cerraron rutas de escape, se reforzaron los puntos vulnerables en la cadena de mando. Cada movimiento era ejecutado con una precisión quirúrgica. El margen para el error era inexistente. En el último instante, justo antes del horario marcado por los conspiradores, las fuerzas de seguridad irrumpieron. El asalto fue relámpago y demoledor. Arrestos, incautaciones y la neutralización de quienes planeaban sumir al país en el caos. La amenaza fue contenida, pero la sombra del colapso aún se cernía sobre Burkina Faso. Este tipo de operaciones, similares a la acción de comandos en la Operación Garra de Hierro en Argentina, dependen de la sorpresa y la velocidad para tener éxito. La victoria resultó amarga. Si bien el Estado había resistido al borde del abismo, el precio era una sociedad herida por la sospecha y el temor. ¿Cómo sanar la confianza colectiva después de mirar tan de cerca el fin de todo lo conocido? Esa pregunta marcaba el inicio de una nueva etapa incierta. La experiencia sudafricana tras la caída del apartheid muestra que la reconciliación es posible, pero requiere tiempo, voluntad política y participación genuina de la sociedad civil. La madrugada apenas daba tregua cuando, en las calles de la capital, los ecos de la operación comenzaban a extenderse. Los ciudadanos, aún atónitos, se preguntaban si la calma era real o solo el preludio de un nuevo desafío. Sobrevivir a un atentado puede ser solo el comienzo de una batalla mucho más profunda. Como bien saben los habitantes de Sri Lanka, quienes después de vencer una insurrección armada, tuvieron que enfrentarse a décadas de reconstrucción y desconfianza mutua. Tras la noche del 3 de enero, la reacción oficial fue fulminante. Detenciones masivas sacudieron a la red conspiradora, desarticulando a buena parte de los implicados, aunque varios líderes lograron escabullirse o permanecer ocultos. El peligro de nuevos levantamientos se mantuvo latente, como una sombra amenazante sobre la nación. En situaciones similares, como en Egipto tras el derrocamiento de Hosni Mubarak,
La represión inicial no impidió la persistencia de focos rebeldes durante años. El gobierno reforzó la seguridad en cada rincón del país. Se implementaron controles en rutas estratégicas, vigilancia intensificada y un estado de alerta permanente. Las fuerzas de seguridad, con nervios de acero, patrullaban la capital y otras ciudades clave, mientras proliferaban las investigaciones sobre eventuales cómplices. Se establecieron retenes en puentes y cruces, se revisaron listas de pasajeros en todos los aeropuertos y estaciones, y cada movimiento sospechoso era reportado en tiempo real. Sin embargo, la calma era solo superficial. Entre la gente, el miedo y la desconfianza se colaban en las conversaciones cotidianas, alimentados por rumores de traición incluso dentro del gobierno. Las redes sociales ardían con teorías y acusaciones, y pronto las primeras protestas llenaron las calles de Ouagadougou, exigiendo transparencia y garantías de que la democracia no sería sacrificada bajo la bandera de la seguridad. La historia enseña que la represión sin transparencia puede avivar el fuego en lugar de apagarlo, como ocurrió en Myanmar tras el golpe de Estado de 2021. El tejido social comenzó a resentirse. Vecinos se miraban con recelo, y el ambiente adquirió un aire frágil, casi irrespirable. Algunos llamaban a la serenidad, mientras otros advertían sobre el riesgo de una represión indiscriminada. El gobierno, tenso, intentaba mantener el equilibrio entre el orden y el respeto a los derechos. Se organizaron foros de diálogo en algunos barrios, mientras en otros, el miedo impedía cualquier tipo de encuentro comunitario. Las investigaciones oficiales pronto revelaron un dato escalofriante. La conspiración tenía ramificaciones internacionales. Pruebas de financiamiento externo y vínculos con grupos foráneos interesados en la inestabilidad salieron a la luz. El escándalo creció, multiplicando las preguntas sobre quién controlaba realmente el destino del país y cuál era el verdadero alcance del complot. Casos similares han ocurrido en Ucrania, donde la injerencia extranjera ha sido un factor clave en las crisis políticas. En el horizonte, los escenarios posibles se bifurcan. Si el complot es completamente desarticulado, podría abrirse una oportunidad para restaurar las instituciones y fortalecer la resiliencia social. La unidad nacional y la participación ciudadana serían cruciales para superar la crisis y reconstruir la confianza. Como ejemplo, en Ruanda, tras el genocidio, el proceso de Gacaca permitió reconstruir el tejido social a través de la justicia comunitaria y la participación activa de los sobrevivientes. Pero el riesgo de una crisis prolongada es real. Si persisten las divisiones, la desconfianza y la presión externa, Burkina Faso podría entrar en un ciclo de inestabilidad. El temor a un colapso económico o a una intervención extranjera no es infundado. La historia reciente de la región ofrece ejemplos dolorosos. Liberia sufrió décadas de guerra civil tras el fracaso en la reconciliación nacional, mostrando que el tiempo perdido en sanar heridas puede ser irreversible. La sociedad civil se perfila ahora como un actor decisivo. Su capacidad para articular demandas legítimas, vigilar los excesos y promover la reconciliación será fundamental. Sin embargo, también existe el peligro de una polarización extrema que erosione los consensos básicos y fragilice aún más la convivencia. En Túnez, tras la primavera árabe, la sociedad civil jugó un papel clave al evitar la fragmentación total, impulsando foros de diálogo y mediación. El riesgo más grave es que nuevas conspiraciones aprovechen las grietas abiertas y perpetúen la inseguridad. La vida diaria de millones de personas está en juego. Familias separadas, economías paralizadas, juventudes sin futuro y una confianza nacional profundamente herida. Es vital aprender de casos como el de Siria, donde la incapacidad de reconstruir la confianza tras el primer estallido de violencia llevó a una guerra interminable. Lo que ocurre en los próximos días definirá si Burkina Faso logra salir fortalecida o cae en la inestabilidad crónica. La vigilancia, el liderazgo y la unidad serán más decisivos que nunca. Para ello, es indispensable que los líderes promuevan mesas de diálogo nacional, inviten a la comunidad internacional como observadora y garanticen la transparencia de cada paso dado.
De cada crisis nace una oportunidad de transformar el destino de una nación, si aprendemos a escuchar sus advertencias. Lo que ocurrió aquella noche en Ouagadougou no debe quedar como un capítulo sombrío, sino como una llamada de atención urgente para el futuro de Burkina Faso. En Sudáfrica, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sirvió como modelo de cómo enfrentar el pasado para construir un futuro más justo. La vigilancia constante no puede recaer solo en los servicios de inteligencia. Hace falta una colaboración genuina entre estos organismos y la sociedad civil. Cuando la ciudadanía está alerta y participa, las fisuras por donde se cuelan los peligros se detectan antes de que se vuelvan abismos irreparables. Organizaciones de barrio, clubes juveniles y asociaciones vecinales pueden ser los ojos y oídos adicionales que ayuden a detectar amenazas antes de que se materialicen. El episodio demostró que el silencio y la desconfianza pueden ser tan letales como cualquier conspiración. Por eso, urge impulsar reformas profundas. No hablamos de remedios temporales, sino de mecanismos sostenidos de transparencia, comisiones realmente independientes y canales efectivos de participación ciudadana. Sin estas herramientas, la confianza seguirá siendo frágil y podrá romperse en cualquier momento. Reconstruir el tejido nacional también significa sanar heridas abiertas. La reconciliación no es solo un eslogan, es una necesidad vital. Solo si se fortalecen la inclusión y los foros donde todas las voces, sin importar su origen o creencias, puedan ser escuchadas, se evitará que el resentimiento y la sospecha se transformen en semillas de nuevas crisis. Talleres de diálogo, programas de educación en valores ciudadanos y campañas de sensibilización pueden ser pasos concretos para avanzar en esa dirección. En un mundo cada día más interconectado, Burkina Faso no puede permitirse aislarse ni ser manipulado por intereses externos. Reforzar las alianzas diplomáticas con los países vecinos y socios estratégicos y levantar barreras sólidas frente a cualquier intento de injerencia extranjera es indispensable. La soberanía debe protegerse con acciones coordinadas y una visión compartida de futuro. El fortalecimiento de los vínculos con organizaciones regionales, como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, puede ser clave para blindar la estabilidad nacional. Ante el miedo y la incertidumbre sembrados por los intentos de desestabilización, surge un recurso tan antiguo como esencial: la solidaridad comunitaria. Cuando los barrios, aldeas y grupos se apoyan entre sí, el miedo se debilita y la esperanza se multiplica. Este espíritu colectivo es el verdadero antídoto frente a la división y el caos. Acciones simples, como redes de apoyo para víctimas, cestos comunitarios de alimentos o patrullas vecinales, han demostrado su eficacia en contextos de crisis en países como Colombia y México. No aprender, no actuar, significa desperdiciar la oportunidad de reconstruir la confianza y caer en la trampa de la división perpetua. El riesgo va más allá de la política. Es existencial para toda la sociedad. Solo una acción colectiva, transparente y decidida, impedirá que la historia se repita con consecuencias más devastadoras. La implementación de observatorios ciudadanos y la promoción de la transparencia presupuestaria pueden ser pasos concretos para blindar el sistema. Las lecciones de aquella noche exigen algo más que palabras. Requieren compromiso y vigilancia constante. El futuro de Burkina Faso depende de si logra convertir esta advertencia en un punto de inflexión real. Ejemplos como el de Ghana, que tras una larga historia de golpes militares logró consolidar una democracia estable, demuestran que el cambio es posible si la sociedad se lo propone. El futuro de Burkina Faso no se define solo en la sombra de un golpe, sino en el compromiso diario de su pueblo. La educación cívica, el acceso a la información y la promoción de la participación política son herramientas claves para prevenir futuras crisis. La noche del 3 de enero de 2026 no fue simplemente otro episodio en la política nacional. Fue una advertencia urgente. La estabilidad de una nación nunca descansa únicamente en los hombros de unos pocos, sino en la voluntad colectiva de quienes la construyen día a día. Si cada ciudadano asume un papel, por pequeño que sea, en la defensa de la democracia,
el tejido nacional se fortalece y se vuelve resistente a las amenazas del futuro. La indiferencia puede ser tan letal como la traición. Cuando la ciudadanía calla, mira hacia otro lado o elige la inacción, deja abierta la puerta para que las sombras se extiendan. En tiempos de incertidumbre, cada gesto adquiere peso. La vigilancia, la denuncia, la solidaridad y la unión son escudos ante el peligro. No basta con confiar ciegamente en que las instituciones responderán siempre a tiempo. La fragilidad del sistema ha quedado desnuda. Hoy, más que nunca, Burkina Faso necesita un pueblo despierto, capaz de transformar el temor en valor y la incertidumbre en oportunidades para forjar un futuro diferente. La experiencia de países como Botsuana, donde la participación ciudadana es alta y la corrupción baja, demuestra que la vigilancia social es una garantía de estabilidad. La historia enseña que la indiferencia ha permitido el avance del caos en demasiadas ocasiones. Aquí, una reacción decidida salvó algo más que una vida. Conservó la esperanza de millones. Pero no se puede vivir eternamente al filo del abismo. Cada persona debe decidir si será espectadora o protagonista en la defensa de su nación. Los movimientos de base, los medios de comunicación responsables y las instituciones educativas pueden liderar este proceso de concienciación. Está claro que lo que ocurre en la penumbra deja huellas profundas. Puede que la próxima batalla por el destino de Burkina Faso no se libre con armas ni en despachos, sino en las decisiones cotidianas de su pueblo. ¿Estamos preparados para asumir esa responsabilidad? La respuesta dependerá de la capacidad colectiva para aprender del pasado, actuar en el presente y construir juntos un futuro sólido y pacífico.